El día de hoy tenemos uno de esos temas que parecen fáciles, pero que tienen por ahí su jiribilla. Vamos a ver el tema de población y desarrollo. Asia va a ser el primer continente que va a tener mayor cantidad de personas en su haber. Como mayor cantidad de población va a ser China. Y como mayor cantidad de densidad de población va a ser la India. México no es que tenga una política no establecida, tenemos una política muy sólida, un sistema democrático y republicano muy sólido. Sin embargo, tenemos una economía muy dispersa. México hoy por hoy, a nivel económico, ¿dónde está parado? Estamos calificados como un país en vías de desarrollo, desarrollado, ¿y por qué? Oficialmente, México es un país aún en vías de desarrollo. No tenemos una industria nacional establecida. Está muy bien parado México a nivel internacional porque es muy competente tanto en exportación como en importación. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Desafío Universitario, donde abordamos los temas clave, varios de los temas clave de cualquier examen de ingreso a la universidad, entre ellos UNAM, Poli, cualquiera de paga, etcétera. Y bueno, déjame decirte que si estás en este punto donde estás estudiando para hacer tu examen de ingreso a la universidad, cualquiera que sea, estás en uno de los puntos más importantes de tu vida. De hecho, por eso siempre decimos que es el examen más importante de tu vida, porque de aquí se definen varias cosas, varios tiempos, etcétera. Imagínate, o sea, esto que vas a estudiar va a ser la base de posiblemente lo que te vas a dedicar la mayor parte de tu vida. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, el día de hoy tenemos uno de esos temas que parecen fáciles, pero que tienen por ahí su jiribilla. El día de hoy vamos a ver el tema de población y desarrollo. Y para ello tenemos una vez más como invitado muy, pero muy especial en su segundo podcast con nosotros aquí en Desafío Universitario, al profesor Manuel Maldonado. ¿Cómo estás, profesor? Hola, Enrique. Muchas gracias por la introducción. Hola, chicos. Muy bien, aquí pues haciéndolo sufrir otra vez con todas sus preguntas de geografía, pero ni modo, son necesarias porque, como dijo Enrique, es el examen más importante de su vida. Es correcto. Y también una vez más aquí a mi lado izquierdo, Ramsés García. ¿Cómo estás, Ramsés? Hey, muy bien, muchas gracias. Estamos listos. Eso es todo, pues no se diga más, entremos directamente en materia. Antes de abordar el tema directamente, quisiera comentarles que todos y cada uno de los podcasts que van a encontrar aquí en el canal de YouTube o en prácticamente cualquier plataforma son temas que hemos detectado que ustedes fallan en ocasiones. Entonces, lo que queremos es salvarlos, que tengan los aciertos de estos temas correctos, porque acuérdense que cada acierto que ustedes tengan, pues es todavía avivar más la esperanza para que queden dentro de la universidad que ustedes quieran. Entonces, no se diga más. Profesor Manuel, adelante. Pues claro, en población y desarrollo, el mismo nombre lo dice y sobre todo, pues que es, o sea, ¿cuál es la parte más importante del humano que siempre le ha gustado al humano hacer? Contar. ¿Qué es contar? Pues contar a la población. Creo que ese es uno de los temas fundamentales de la geografía y que cuando uno dice geografía, luego piensa, vamos a contar a las personas, el INEGI. Y justo esa rama de la geografía le llamamos demografía, viene del demos pueblo y grafos descripción, una descripción de la sociedad. Y eso es muy importante porque al hacer grafos ya tenemos una parte más compleja que no significa solo contar, ¿no? Significa contar dónde estamos, cuántos estamos, de qué manera estamos, y empezamos a contar dinero, empezamos a contar el Producto Interno Bruto per cápita, bla, 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 bla. Sin embargo, para ustedes y para el examen, una de las partes más desafiantes va a ser conocer qué lugares están más poblados en la Tierra. Aquí creo que el ejemplo que hablaba con los chicos hace rato es cuáles son los lugares que encontramos con mayor densidad demográfica, y va a ser Asia. Asia va a ser el primer continente que va a tener mayor cantidad de personas en su haber. Como mayor cantidad de población va a ser China, y como mayor cantidad de densidad de población va a ser la India. ¿Cuáles son las diferencias, profe? Pues la población es el total de la población. ¿Cuántos estamos contados? Y la densidad de población es cuántos estamos contados en qué territorio. Y pues pensemos en estas imágenes de Nueva Delhi o
alguna provincia india donde vemos camiones atascados y así llenos de gente y la gente rebosando en las calles, en los camiones. Eso es la densidad de población. Hay mucha gente en un espacio bueno, no muy reducido, pero en un espacio determinado. De tal manera que vamos a tener que después de Asia está África, Europa, América y Oceanía, porque Oceanía también es un continente que pues, es uno de los más pequeños, ¿no? Claro. Y pues al examen le gusta mucho hablar de México, porque nosotros tenemos que tener esta idea de México siempre que pensemos en el mundo y en el ahora. De tal manera, vamos a tener que en México existen 126 millones de habitantes al conteo de la población aproximada de hoy. El último conteo que hizo el INEGI, recordemos que estuvo pandemia y todo y no pudimos tener un avance pues claro. Después, algunas características es el 74.6% de los mexicanos viven en las ciudades. Yo les preguntara, ¿ustedes qué opinan de tal manera que si tanta población del país está en estos espacios, pues hay mayor densidad de población? Es decir, veamos algunos lugares como Azcapotzalco, el centro de la ciudad, la colonia Doctores, grandes departamentos, muchos juntos de otros. ¿Eso qué significa? Hay más gente viviendo en menos espacio. Que si lo piensas en Sinaloa o en Coahuila, que son extensiones de tierra muy grandotas y de repente hay 10 personas en 100 hectáreas de tierra. Eso es muy importante, eso es parte de la densidad. Y pues la esperanza de vida para hombres va a ser menor en México al conteo de hoy en día, 68.5 años aproximadamente, y para mujeres 74.7 años, las cuales espero las hayan anotado porque son preguntas de examen. No, y le regresan rápido. Es correcto. Profe, ahorita hablando, y disculpa por interrumpirte, hablando con respecto a esto de la centralización, en específico en México, yo creo que también podemos hilarlo a un contexto histórico, ¿no? Desde Tenochtitlan, ¿no? Que bueno, era una gran ciudad que estaba justamente aquí en el centro del país, y después en la Nueva España, pues también recordar que la principal actividad económica, que era la minería, específicamente de plata, pues estaba en el Bajío. ¿Crees que esto haya afectado para que México siga siendo un país centralizado? Sí, por supuesto, esto y otros factores, porque como comentabas desde Tenochtitlán, pues tenemos pequeñas ciudades, pero en realidad son pequeñas urbes. La verdad es que la Ciudad de México, como uno de los centros más importantes, o Monterrey, aparecieron con el Porfiriato. O sea, porque son la explotación de los recursos y cómo se van administrando lo que va a empezar a movilizar a la gente, a las urbes principalmente. Y entonces, en Tenochtitlán vamos a tener va a haber poquita gente, pero en la Nueva España también la Ciudad de México no es tan amplia. O sea, no sé si han caminado por la Alameda Central, ahí en Bellas Artes, y del lado izquierdo hay una iglesia que me parece actualmente está clausurada porque se está hundiendo. Y esa iglesia, hasta ahí ya era la periferia de la ciudad. Eso ya no era la ciudad. Y esa iglesia era una iglesia especial para poblaciones afrodescendientes e indígenas. La catedral solamente era para españoles, criollos y peninsulares. Y entonces llega Porfirio y dice, no, Francia me gustó mucho, se ve bien cool, vamos a hacer enorme la ciudad. Y de repente ya es una ciudad tan grande y cosmopolita como lo tenemos. Y aprovechando la introducción de las ciudades históricamente, pues ¿qué va a traer las ciudades? Industria. ¿Y qué trae la industria? Población. ¿Qué instala la industria? Mano de obra, obreros. Y con los obreros empiezan diferentes movimientos migratorios, pero no solamente aquí en México. Van a aparecer a lo largo de todo el planeta. En este sentido, pues pensemos en la migración como un fenómeno social. Porque no solamente son migraciones animales, son migraciones humanas. Y de repente se llega a los centros, pero también históricamente ha habido otras causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas? La Segunda Guerra Mundial. Llegaron muchos españoles a México y de hecho si de repente buscan en Family Search así sus nombres de ustedes, sus padres, sus abuelos paternos y maternos, de repente encuentran la línea sanguínea y uno se da cuenta que llegaron así. ¿Por qué mi papá llegó en los 40 a México? Seguramente porque tu apellido es español, porque tiene esa ascendencia por la Segunda Guerra Mundial, pero también por la Guerra Civil Española. Tenemos la independencia de la India en 1947, que se dio principalmente en Asia Central y Oriental. El triunfo de la Revolución Cubana, o algo que hemos visto en un montón de medios audiovisuales, juegos, películas. Scarface está ambientada en esa Revolución Cubana. El último juego de Far Cry, que para mi gusto fue malísimo, está ambientado en una suerte de revolución cubana. Realmente la Revolución Cubana es
va a traer el comunismo a Cuba y va a ser encerrada económicamente. ¿Y qué hace la gente? Pues tiene que comer y se sale de Cuba. Claro. Y llegan a Miami. Pero también tenemos migraciones actuales. Y esas migraciones actuales las podemos encontrar con los contextos de la guerra. En la guerra del Congo, que está actualmente activa en África, se empiezan movimientos hacia otros estados aledaños. Y sobre todo hacia el norte. En la guerra con Ucrania y Rusia, muchos ucranianos empezaron a migrar hacia Europa Central, Europa Occidental. Y pues bueno, nosotros los vimos, los movimientos, la guerra de pandillas que está en Haití, trajo mucha población haitiana con nosotros y de repente Tláhuac ya estaba lleno de población haitiana. Lo cual, ¿es bueno o malo? No sé, no nos compete a nosotros decir qué tan bueno es, pero son situaciones que están existiendo y que son claras porque no solamente son de la historia, los estamos viendo día a día. Viendo un reel, viendo un TikTok, viendo en la calle, ahí es parte de los movimientos. Sin embargo, yo diría, yo no diría, los datos hablan. Las migraciones comunes que hemos tenido, el llamado sueño americano. Nosotros tenemos el sueño americano, Sudamérica tiene el sueño americano, bueno, Latinoamérica tiene el sueño americano, que es salirte de tu país, pasar por México, llegar a los Estados Unidos y ganar en dólares. Porque es la moneda de mayor valor aquí en el continente. Llegas, ganas en dólares y le mandas dinero a tu familia. Ese es el sueño americano. ¿Se cumple o no? Muchas veces sí, muchas veces no. Pero es una migración de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Esta misma migración la podemos encontrar en África del Norte. África del Norte tiene una migración hacia Europa. Por eso de repente tenemos encontramos mucha población afrodescendiente en Francia. Claro, sí. Hay muchas películas que de repente encontramos y decimos, es francés como, ¿cómo se llama esa peli de Los Grandes Amigos? Que tuvo un cover con Walter White. Intocables. Intocables. Okay. Sí, increíble. Y de repente el mayordomo de este hombre millonario es alguien de ascendencia afro, pues por esa situación. Porque lo estamos viendo en los medios audiovisuales. Después de esas migraciones también vamos a tener en Asia y sobre todo al continente de Oceanía o a Australia. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? No nada más se debe a que hay mejor clima, se debe a que se paga mejor, se vive mejor cuando uno se traslada. Por eso la migración es un factor importante a tener en cuenta. Hablando del tema de hoy, que es población y el desarrollo económico, un tema que a mí me costaba mucho trabajo y que me gusta, que va también muy ligado a la historia y esto que menciona de las migraciones, es este contraste que hay entre los países desarrollados y subdesarrollados, pero sobre todo los indicadores que te lo llegan a preguntar, ¿cuáles son estos indicadores socioeconómicos para identificar este desarrollo? Pues mira, yo como lo podría encontrar es que tenemos estas características de país subdesarrollado y desarrollado. Finalmente, parte de los movimientos de migración se debe a que estos países subdesarrollados, o sea, las poblaciones de estos países van a movilizarse hacia los países en desarrollo. ¿Qué significa? Pues es para diferenciar entre los países que ya tienen una economía establecida, tienen una política establecida, y los que están en proceso de consolidación. México no es que tenga una política no establecida, tenemos una política muy sólida, un sistema democrático y republicano muy sólido. Sin embargo, tenemos una economía muy dispersa, porque los planes sexenales han fracasado en cómo llevar la economía a lo largo del tiempo. A diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos se plasmó, tuvo una guerra de secesión en el siglo XIX y a partir de ella ya pudimos encontrar un proyecto de nación más o menos igual. O en China. Llega la revolución china y llega el comunismo, y el comunismo tiene una parte súper importante y eso va a mantener una economía estable. China podemos encontrar como país desarrollado. Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra son países que ya están establecidos en la economía. Y de repente países como nosotros, Colombia, Venezuela, Singapur, Taiwán, son países que están empezando a hacer esos trabajos para mantener su economía estable. Claro. Y entonces de esos indicadores, pues vamos a tener como un poquito de cuánto gana cada uno, ¿no? Pongamos un ejemplo. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. P y B de burro. ¿Y qué es el PIB per cápita por habitante? Pues ese Producto Interno Bruto completo vamos a dividirlo por todos los que están en la nación
Y ahí tenemos el producto que va a tener cada uno. La deuda externa, que eso es algo muy común de los países subdesarrollados. ¿A quién le pedimos prestado? A los que ya tienen dinero. Entonces, así funciona y sobre todo Latinoamérica. Perfecto, profesor. Pues muy, muy claro. Creo que abrimos paso justamente con este tema que acabas de tocar. Abrimos paso a lo que es la globalización. Y me gustaría preguntarte, profesor, varias cosas, ¿no? La primera, ¿cómo se da la globalización? ¿Qué es? Que ojo, chicos, es pregunta de examen. Y la segunda, que también va de la mano específicamente en algunas regiones de Latinoamérica y nuestro país, ¿a qué se refieren con el término neoliberalismo? Porque es un término que yo creo que en el sexenio pasado escuchamos una y otra vez, pero la verdad es que muy poca gente entiende qué es realmente el neoliberalismo. ¿Cómo podrías definirlo? Pues mira, empezando con la primera pregunta de la globalización. ¿De dónde viene la globalización? Y espero hayan puesto atención a sus clases de historia universal y sobre todo en la última sesión, porque ahí lo decimos. Viene de la ruptura del final de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue este proceso después de la Segunda Guerra Mundial, en el que el bloque capitalista y el bloque comunista empiezan este conflicto, ¿no? Y tenemos diferentes guerras, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. La situación de Corea está así a partir de ese conflicto y todo, o sea, nosotros lo conocemos muy bien porque estamos inundados de K-dramas, ¿no? Y podemos ver la cultura surcoreana muy capitalista porque fue un resultado de la guerra de Corea. Termina se da la perestroika, que es el último gobernante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, los rojos, la población del este. Y la perestroika como que da paso a esta apertura económica. Y finalmente para el 91 va a caer la Unión Soviética. ¿Qué significa eso? Que el nombre lo dice, es una unión de repúblicas. Esas repúblicas ahora van a tener independencia y Rusia va a ser aún así la hegemonía en ese momento. ¿Pero qué significa que se rompa este bloque? Que ahora tenemos que adjuntarnos a otro modelo económico, al ganador, al capitalismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El capitalismo tiene algo que entendemos a partir de la unión de ciertos estados. Eso es la globalización. Bloques económicos, interdependencia económica. ¿Qué significa? Nosotros como estado no podemos subsistir económicamente solos, vamos a pedir ayuda, pero así como la pedimos, la damos. Y eso genera ciertos bloques económicos y en su mayoría son regionales. ¿Cuáles van a ser los más importantes? Hay un montón. Ahorita les voy a mencionar los que considero más importantes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es el que está activamente, aún espero, está activamente entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un bloque regional de América del Norte. Ese va a ser una pregunta de examen. Vamos a tener Mercosur, Mercado Común del Cono del Sur, que van a ser sobre todo países de la parte más sur de Sudamérica, valga la redundancia, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y las comunidades andinas. Después vamos a tener una de las más conocidas, que es la Unión Europea. La Unión Europea después de la guerra se dio cuenta que quedó destruida. Toda Europa destruyó su economía a partir de la guerra. Y una vez que pasa eso, una vez que llega a Estados Unidos y los ayuda con el Plan Marshall, dicen, ¿ahora qué hacemos? En la torre. No podemos depender todo el tiempo de los estadounidenses. Vamos a hacer un bloque económico y aparece la Unión Europea, porque no solamente es económico, es político. Si ustedes fueran italianos, si todos fuéramos italianos, podríamos irnos a Francia, podríamos irnos a Alemania en un tren y sin ningún problema. No necesito pasaporte, necesito otra cosa, porque mi ciudadanía es parte de esta unión. Y luego, uno de los más importantes, sobre todo a nivel económico, es el Acuerdo de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico, APEC. Por ahí se traslada el 46% de todo el comercio mundial en un solo lugar. ¿Y por qué? Bueno, el nombre lo dice, de Asia y el Pacífico. ¿Quiénes estamos en el Pacífico? Los mexicanos. ¿Quiénes están en el Pacífico? Los estadounidenses, los chinos, los japoneses, los rusos, los australianos, los vietnamitas, los coreanos. Es uno de los mayores lugares de importación. Y entonces cuando uno pide sus cosas de Shein, cuando uno pide sus cosas de Temu, llegan a través de ese acuerdo de cooperación internacional. Eso es un bloque económico, la interdependencia económica. Y entonces vamos a la segunda pregunta, el neoliberalismo. ¿Cuál es el problema si es tan bueno todo? Que en realidad no es tan bueno. El problema
es que esta interdependencia económica es más acentuada para los países subdesarrollados que a los países desarrollados. Es decir, aquellos que no tienen la capacidad de competir tienen que adherirse al apoyo de los más grandes. A pesar de que estamos ahí, México es el ejemplo perfecto. Dependemos mucho de los Estados Unidos en gran parte de nuestra economía y aún así México es la economía más fuerte de toda Latinoamérica. De todos, México es el país más grande. Búsquenlo en los últimos años. Ahorita metas en Google y busquen ahí. ¿Cuál es la economía más fuerte de toda Latinoamérica? México. Porque México se plasma a partir de esa interdependencia, sin embargo, no tiene el crecimiento que debería. Los Estados Unidos pues, son gandallas al momento de agarrar el TLCA. Y lo vimos hace poco con la presidencia. Y sin irme a discursos políticos, el cual no es el objetivo de hoy, todavía, vamos a hablar de cómo funciona el neoliberalismo. Y ahora me regreso otra vez con los chicos y les digo, acuérdense de su clase de Revolución Francesa. ¿Cuál fue una de las bases de la Revolución Francesa? El liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Que las monarquías ya no tengan poder sobre la empresa de los burgueses, sobre los privados. Y entonces el liberalismo va a ser esta división entre Estado y la burguesía, entre aquellos privados. ¿Y qué es lo que dice? Tu Estado no puedes, no puedes clasificar ni puedes ordenar cómo debe funcionar la economía porque la economía se regula sola. Eso no funcionó. Tenemos casos como el crack del 29. El crack del 29 fue un intento de los privados por regular únicamente la economía y destruyó la economía mundial, no solamente la norteamericana. Y entonces el neoliberalismo, por eso es nuevo liberalismo, va a intentar referir a este modelo de Adam Smith, en el cual diga, sí, está bien, la industria debe estar aparte del Estado, pero el Estado sí debe tener injerencia. El Estado no puede estar fuera del movimiento económico porque vamos a tener crisis como la del 29 y no queremos que pase de nuevo. Entonces, teniendo estos dos modelos de neoliberalismo, vamos a seguir de la mano con esta interdependencia económica, pero es esta idea de abrir el mercado. Eso que le sacó una úlcera a nuestro presidente anterior es abrir el mercado. ¿Y qué significa abrir el mercado? Que todas las empresas puedan tener una competencia saludable. El problema es que no existe esa competencia saludable. Imagínense que ustedes son una refresquera muy grandotototota y de repente llegan a Jalisco, a un pueblito en Jalisco. Y dicen, voy a vender mi refresco más barato que el que es local porque es libre competencia, es libre mercado, cualquiera puede vender. A la refresquera grandota no le va a afectar en sus ventas, pero a la refresquera chiquita sí. ¿Y qué va a hacer? Pues se extinguen o terminan vendiendo todo el patrimonio a la refresquera grandota. ¿Qué crea eso? Pregunta de examen. Monopolios. Un monopolio es que una sola empresa tenga el control de un sector amplio o total dentro del Estado. Eso es muy peligroso porque no da apertura al libre mercado del que tanto habla el neoliberalismo. Es parte de ese proceso de empezar a gestionar y de que el Estado realmente sea parte del movimiento económico. Muy bien, profe. Justamente ahorita que menciona todo esto de la refresquera y eso, me acuerdo que también se menciona un tema sobre las empresas transnacionales que justamente nacen a partir de esto del neoliberalismo. Hablando de este tema, le quería preguntar a usted algún tip que tenga para tanto los que vamos a aplicar el examen y los que están viendo este podcast, de qué cosas tenemos que tener en cuenta para que se nos haga más fácil entender esto a la hora de aplicar el examen. Ok, vamos a pensar en el panorama mundial actual, porque finalmente eso es actual, del 94 para acá. El panorama mundial parados como si fuera Monopoly o como si fuera turista mundial. ¿Quiénes somos y cuánto, qué espacio está y cuánto vale? Y finalmente, recuerden que en el Monopoly tenemos como colorcitos, ¿no? Que son asociaciones. Pensemos en los bloques económicos como un color. Tal vez en los países en subdesarrollo pueden ser los primeros que encontramos. ¿A quién pondríamos? Pondría al Mercosur, tal vez en estas casillitas que están en la segunda línea. Iniciando, terminando. Pondría la Unión Europea, tal vez en las azules, que son las más caras. Y al lado pondría la PEC. Este Tratado Económico del Pacífico es el más importante. Entonces pensemos
en que cada casillita es un país y que cada colorcito es un bloque económico. Así podemos entender más o menos toda la dinámica. Y preguntaba sobre las transnacionales. Finalmente las transnacionales, ahora imaginemos ese mismo bloque, pero con nombres de empresas. La gran refresquera, la que vende panes, la que vende verduras, la que vende coches, la que vende licuadoras, la que vende teléfonos. Todas esas, finalmente, ¿qué hacen? Como son privadas, se insertan a nivel global en diferentes lugares. Hay casos como el de Huawei, que nada más funciona en ciertos espacios o solamente tiene jerarquía en ciertos espacios debido a la situación por la que atraviesa la política. Y eso también afecta a estas transnacionales. Y pues esta situación del libre mercado finalmente va a ser cómo vamos a empezar a ganar, cómo estas grandes empresas empiezan a ganar territorio. Imagínense que ustedes son la gran refresquera en su muñequito y empiezan a comprar esta industria, aquella industria. Pero es que no solamente son esas, también son las grandes petroleras. Shell es una de ellas y Shell sería la más importante. Exxon en componentes electrónicos, IBM, Samsung en automóviles, Volkswagen, Ford, General Motors, Toyota. Actualmente las nuevas empresas de energías limpias entre comillas, es Tesla. Tesla es una de las más importantes y el mercado chino empezó a incursionar en ello y encontramos muchos automóviles chinos actualmente en México. Finalmente todas esas transnacionales se dedican como privados, como centros económicos que llegan a todas partes del mundo y así funciona. Veámoslo como este tablero del Monopoly en el que cada parte que estás comprando del mundo es eso, crear un monopolio. De ahí viene el nombre. Sí. Exacto. Pues chicos, cerramos con este tema. Ya para terminar, profesor, quería preguntarle qué es, ojo, pregunta de examen y más de las nuevas versiones del nuevo examen de las universidades. Preguntarle, profesor, a ver, México hoy por hoy, a nivel económico, ¿dónde está parado? ¿Estamos calificados como un país en vías de desarrollo, desarrollado y por qué? Yo creo que tendría que depende a quién le preguntes. Oficialmente, México es un país aún en vías de desarrollo. No tenemos una industria nacional establecida. Está muy bien parado México a nivel internacional porque es muy competente tanto en exportación como en importación. Muchas de estas transnacionales de las que hemos hablado tienen sus plantas armadoras aquí, pero no tenemos una adecuada gestión de los recursos, una adecuada recaudación para el mejoramiento del Estado. Tenemos un sistema político deficiente que ha evitado que México avance como debería haber avanzado. Pues nada, de decirle a los chicos que estén viendo esto que, como siempre, pongan mucha atención. El profe nos regaló muchas preguntas de examen. Ese ejemplo de Monopoly estuvo buenísimo para aclarar en un aspecto más visual este tema. Y pues nada, profe, muchas gracias por su explicación. Listo. Pues muchas gracias, chicos. Esto fue Desafío Universitario, una vez más aquí con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, estamos súper atentos. Y no se olviden que cada uno de los podcasts que tenemos aquí son de suma utilidad. Van a encontrar de matemáticas, de física, de biología, etcétera. Y en todos y cada uno de ellos van a encontrar preguntas clave de examen que poco a poco van a hacer que sumen aciertos en ese que es el examen más importante de su vida. Esto fue Desafío Universitario. Adiós. Adiós, chicos, suerte.